Dios te bendiga grandemente en este día a ti y a toda tu familia. Hoy quería compartir contigo en esta vitamina de amor eh, la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que muchos de nosotros, la mayoría de los errores que yo he cometido y que sé que tú has cometido también, han sido muchas veces por desconocimiento o desacato de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios es como el manual de vida para cada uno de nosotros, así como valga la comparación, como los vehículos, los carros tienen un manual para operarlos, para saber qué pasa en ciertas circunstancias. Creo que la Biblia es eso para nosotros, es nuestro manual de vida, es nuestro manual de instrucciones. Y creo que la mayoría de las veces cuando nosotros caemos en situaciones que pueden ser difíciles para nuestra vida, han sido por desconocimiento o desacato de la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. A veces caemos en situaciones financieras que no encontramos ni pies ni cabezas, y la mayoría de las veces caemos en esas situaciones por el endeudamiento, porque nos endeudamos, porque gastamos más de lo que no tenemos. Y la Biblia habla con respecto a eso, de cómo nosotros debemos administrar las finanzas, de cómo nosotros no debemos endeudarnos, ¿cierto? Entonces, muchas veces caemos en esa situación porque desconocemos la palabra o la conocemos pero no le hacemos caso por desacato de la palabra de Dios. Enfermedades, por ponerles un ejemplo, muchas veces el cáncer. Se ha detectado que la mayoría de las veces el cáncer proviene de una falta de perdón. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros nos llenamos de rencor, de ira, en nuestro corazón, de falta de perdón, produce una cierta sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina no es mala cuando se produce en pequeñas cantidades durante el día, pero cuando constantemente estamos produciendo la adrenalina en nuestro cuerpo, devienen enfermedades como el cáncer. ¿Y de dónde salen? De una falta de perdón. ¿Y por qué? Porque no perdonamos, porque desconocemos la palabra de Dios que nos enseña a perdonar, o simplemente porque la conocemos pero no la obedecemos. Entonces, muchas de las circunstancias a veces que nosotros vivimos incluso con nuestros hijos son por desconocimiento de la palabra, porque de alguna forma hay ciertos testimonios en la palabra de Dios de personas que cometieron errores con sus hijos y tuvieron consecuencias, o de personas que hicieron bien con sus hijos y vieron los frutos. Pero para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos, para mostrarnos no solamente lo bueno, sino también qué pasa cuando hacemos lo malo. Y hoy quería compartir contigo a través de esta vitamina de amor que eso debe ser la palabra de Dios para nosotros. Tomar un versículo, un capítulo, un libro de la palabra de Dios y empezarlo a leer, empezarlo a escudriñar, hacerlo parte de nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso diariamente, entonces la palabra de Dios viene a nosotros. Y cuando yo enfrento ciertas circunstancias durante el transcurso del día, oh, yo me acuerdo, la palabra de Dios dice esto, oh, la palabra de Dios me indica esto, oh, la palabra de Dios me guía con respecto a esto. Tenemos de dónde sacar las decisiones en nuestro diario vivir. ¿De dónde salen? De la palabra de Dios, pero de leerla, de escudriñarla, de pedirle al Espíritu Santo que sea parte de nuestra vida. Y quería invitarte a través de esta vitamina de amor que meditemos un poquito en esto, que reflexionemos en esto, que realmente la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y cuando desconocemos el manual o no le hacemos caso a nuestro manual, entonces creo que empezamos a vivir circunstancias que no son las que Dios quiere, pero son consecuencia del desconocimiento o del desacato de la palabra de Dios. Espero que este mensaje el día de hoy te ayude, te instruya y construya esa fe que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios te bendiga grandemente hoy.